Pues vayamos ahí al verso 6, hermanos. Leo el primero, ustedes el segundo y nos unimos en el 20. Dice el primer verso: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visitado que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que lo despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba como en el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia, porque sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, Todos juntos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Amén. Pues yo les invito, hermanos, si a ustedes les gusta tomar nota, el título para esta lección se llama Abandonar a un Dios fiel. Les animo ahí, uno va aprendiendo demasiado cuando uno comienza ahí a tomar apuntes. A mí me ha servido mucho, yo sé que a varios les gusta, ¿verdad? Pero vamos a hablar acerca de lo que hemos leído ahorita, y como les mencioné en el título, se llama Abandonar a un Dios fiel. Uno de los atributos más grandes y más fundamentales de Dios, hermanos, es su fidelidad. Amén. Su fidelidad, hermanos, es lo equivalente a que tenemos un Dios confiable. Él es inmutable, nunca cambia, es cumplidor de promesas. Él es fiel a lo que Él ha dicho. Y Él va a permanecer fiel hasta hoy en día y permanecerá siendo fiel hasta su regreso. Cuando leemos estas historias, hermanos, del Antiguo Testamento y vemos nuestras vidas, somos muy parecidos a ellos. Hubieron excepcionales hombres en el Antiguo Testamento, los podemos mencionar, pero son muy contaditos. Pero la mayoría del pueblo de Israel abandonaron a Jehová casi todo su andar en el tiempo de los jueces. Hermanos, el libro de los jueces nos muestra la ineficiencia del hombre, la ineficacia del hombre en mantenerse fiel a Dios. Y como dije hace rato, es una de las cosas que nos representamos ahí en ellos. Hermanos, el resto de las naciones, a diferencia de Israel, también tenían sus propios dioses. Israel conservaba ese mandamiento acerca de mantenerse fiel a Dios. Si leemos Éxodo 20, vamos a encontrar ordenanzas donde el Señor había dicho: yo soy Jehová tu Dios,
Solo a mí me servirás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, tener un solo Dios significaba tenerlo todo. A diferencia de las demás naciones, las otras naciones se componían por diversos dioses, diferentes deidades, diferentes ídolos. En el capítulo 1 vimos que el pueblo de Israel consultó a Jehová a la falta de Josué. Comenzaron a hacer lo correcto, comenzaron bien al consultar a Jehová. A falta de un líder humano como Josué, ellos fueron y consultaron al verdadero líder, al líder espiritual. Este líder, Jehová, los guió durante años en el desierto, los introdujo a una tierra que no era de ellos. Y el Señor les había prometido que aun cuando ellos fueran infieles, Él seguiría permaneciendo fiel, hermanos. Los egipcios del tiempo de Moisés miraron cuán grandes cosas había hecho Jehová. Para este tiempo, la generación de Josué, o la generación después de Josué, habían escuchado todos estos testimonios de sus padres, cómo Jehová los había sacado de la tierra de Egipto con poder, cómo los había liberado, porque ellos estaban cautivos allá en Egipto, pero no era una cautividad como la que hoy tenemos nosotros aquí voluntariamente. Allá eran oprimidos. Y dice la Biblia que Jehová escuchó la aflicción de aquel pueblo, pero no lo dejó 1, ni 2, ni 3 años en aquel pueblo. Fueron 430 años que el pueblo de Israel estuvo dentro del lugar de Egipto. Al principio todo fue felicidad. El faraón de la época de José, que lo conocía muy bien, se presentó muy amable con el pueblo. Pero a medida que iban cambiando los faraones, esto se iba empeorando. El libro de Jueces, hermanos, ya para el capítulo 2, miramos las primeras derrotas militares del pueblo de Israel. Empezó a liderar muy bien Judá con Simeón, pero ya en el versículo 19 del capítulo 1 vimos un descalabro por primera vez. No pudieron echar a las naciones que tenían carros cerrados. Llegamos a la conclusión, hermanos, de que estas personas comenzaron a creer que ellos eran los que vencían. Ellos eran los importantes aquí. Ellos comenzaron a poner su confianza en ellos y se olvidaron de la confianza en Dios. Comenzaron a creerse que ellos eran los que vencían a estos pueblos, pero cuando miraron a un pueblo que estaba mejor preparado, con armamentos mejores, comenzaron a temer. Y comenzaron a darle lugar al temor, pero ese temor era un temor que los apartaba del único Dios. ¿Por qué no hicieron lo que hicieron al principio de Jueces 1, que fueron y consultaron al Señor? Pero a partir de ahí vemos que la tribu de Benjamín tampoco pudo arrojar hacia afuera a las otras naciones. Y de ahí le siguió Aser, también le siguió la tribu de José, Manasés y Efraín, y todas las tribus en consecuencia iban en una manera de hacia abajo en derrota. Y comenzó una decadencia ahí. Pero hermanos, la guerra que se libraba en estos tiempos, sí eran físicas, eran con ejércitos, pero había una guerra mayor que se estaba librando ahí. Era una guerra espiritual. Y hoy en día, hermanos, tenemos nosotros la misma guerra. Hoy ya no es contra nuestros vecinos, ya no es contra los hermanos, ya no es contra las personas. Hoy nuestra guerra, dice el apóstol Pablo, que es contra potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Es una lucha que en nuestras fuerzas no podremos vencer. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos ponernos toda la armadura de Dios, y eso lo vamos a encontrar en el libro de Efesios, hermanos. No podemos tener una preparación si no estamos leyendo las Escrituras. No podemos enfrentarnos a estas huestes celestiales de maldad, porque nuestra pelea ahora es espiritual. Gracias a Dios que Cristo ha vencido. Y gracias a Dios que es Cristo el que ha ganado esa victoria, y ahora Él pelea por nosotros. Pero tenemos que hacer nuestra parte, conocerlo a Él. ¿Cómo podemos depositar la confianza en alguien que no conocemos? Entramos en el capítulo 2 y en el verso 6 que leímos, encontramos una retrospectiva, hermanos. Esta historia
comienza con esta retrospectiva. Si alguien pregunta qué cosa es eso, bueno, la retrospectiva es echarle un vistazo atrás, cómo era antes la gente en el tiempo de Josué. Dice el verso 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad. Miremos cómo era el temor de los hijos de Israel en los tiempos de Josué hacia su Dios. En el último mensaje, hermanos, de Josué, en el capítulo Josué 24, vaya conmigo ahí a Josué 24, por favor. Josué comienza ahí en ese capítulo a instruirlos, a exhortarlos a no abandonar a Jehová. Comienza a recordarles todo lo que Jehová ha hecho por el pueblo, y de la boca de Moisés también lo habían recibido en el libro de Deuteronomios. De la boca de Moisés escucharon cuál era la obediencia hacia Dios y sus resultados, y cuál era la desobediencia a Dios y sus resultados. Josué 24, verso 20 al 21 dice: si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Verso 21 dice: el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. No sé si su Biblia hace una diferencia entre Jehová y la palabra dioses. En mi Biblia viene una palabra dioses con D minúscula, poniéndolos ahí inferiores a Jehová, poniéndolos inferiores a Dios. Va a encontrar la palabra Dios también en la Biblia con una D mayúscula, y esa es una gran diferencia. Y en nuestra escritura, en nuestra ortografía, cuando nos refiramos a Dios, pues aprender ahí a poner Dios con una D mayúscula, a menos que sea un Dios falso, pues use ahí una D minúscula. Hermanos, pero estas personas que oyeron a Josué, en el último verso, 21, a Jehová serviremos, dijeron ellos. En otras palabras, nunca abandonaremos a Jehová. Vamos a seguir a Jehová, vamos a ser fieles a Jehová. Nunca vamos a abandonar a Jehová. Esa es la palabra que ellos usaron. Y creo que muchos de nosotros aquí, hermanos, que hemos conocido a Jesús, también hemos hecho ese compromiso. Amén. ¿O no vinieron los que hicieron ese compromiso? Cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos presentan el plan de salvación y empezamos a conocerlo, decimos: Señor, permite que nunca me aparte de ti. Cantamos un canto muy conocido a veces que dice: he decidido seguir a Cristo. Y luego dice: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esas son convicciones que usted debería de adoptar, y que yo también. Cuando somos convencidos de quién nos ha llamado de un reino de tinieblas a un reino de luz, hermanos, nosotros deberíamos de levantarnos y decir: heme aquí, Señor, aquí estoy. Envíame a mí. En el Antiguo Testamento hubieron profetas que oían la voz del Señor y decían: heme aquí, Señor, envíame a mí, aquí estoy. En nuestro español diríamos: mande usted, Señor. Esta generación que escuchó a Josué en el libro de Josué había puesto toda su fe en Dios, hermanos. Ahora regresemos allá a Jueces, verso 7. El verso 7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho en Israel. Este verso, hermanos, es clave para ver cómo era la generación antes del libro de los Jueces, cómo era la generación del tiempo de Josué. En el verso 7 hay una palabra clave. Dice: y el pueblo había, esta palabra es clave, servido, había servido a Jehová. La palabra servir, hermanos, implica adoración e implica seguir a algo. Adoración y seguir es cuando nosotros seguimos a algo o adoramos a algo. Esta generación de Josué, hermanos, sabía adorar a Dios, sabía reverenciar a Dios, tenía temor a Dios. Ellos habían comprendido cuál era la grandeza y la santidad de Jehová. Y seguir, hermanos, es lo que se nos ha pedido también a nosotros. Seguir confiando en Dios. Seguir haciendo lo que Dios nos ha enseñado a través de las Escrituras. Estas personas del tiempo de Josué se dedicaron a obedecer a Dios mientras vivían.
fueron testigos de las grandes hazañas de Jehová. Esta generación sobresale de otras en devoción, en adoración y servicio a Dios. ¿Cómo nos ha tocado a nosotros, como esta generación en la de nosotros, cómo hemos servido a Dios? ¿En realidad le servimos? ¿En realidad le adoramos? ¿En realidad somos fieles seguidores de Dios? ¿O nos quedamos a medias? ¿O solamente lo hacemos por costumbre o tradición? Jueces 2:8, ahí vaya conmigo por favor, dice el 2:8, pero murió Josué de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Ya entrando en este verso encontramos un pero al inicio del verso 8. Aparte de conectar dos versos, la palabra pero como un sustantivo también presenta una objeción. Empezamos a tener problemas, dificultad ya al entrar al verso 8. Si usted me pregunta a mí cómo lo interpretara ese pero, dijera, todo estaba bien hasta que murió Josué. Todo iba bien hasta que murió Josué. Hermanos, pero aquí tenemos que reconocer algo, que las personas, si es que Jesús no viene antes, todas vamos a morir. Y si Jesús nos encuentra vivos, los que somos obedientes, los que hemos conocido al Salvador, a Jesús como nuestro Señor, dice la Biblia que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras eso no suceda, todos vamos a morir si Cristo no viene antes. Todos vamos a presentarnos delante del Señor y Josué no fue la excepción. La triste realidad, hermanos, es que aún los buenos líderes también fallecen. Ahora, si se da cuenta, la edad de Josué es de 110 años. Es una edad que a lo mejor muchos no vamos a experimentar. Muchos a los 45 ya nos duele, bueno, no tengo 45, tengo más, pero no se los voy a decir, pero ya nos duelen las rodillas. Ya nos duele la espalda, ya andamos quejándonos. Bueno, aquí este señor llegó a los 110 años, pero llegó sobrio, llegó con integridad a Dios. Llegó mostrándose fiel a la promesa del Señor. Era uno de los 2 espías que habían dicho, sí podemos, porque el Señor va con nosotros. Él comenzó a esa edad también a seguir confiando en aquel que lo había llamado. Hay personas que cuando le dicen que van a fallecer, su mundo acaba. Y comienzan a llorar y comienzan a lo mejor que quisieran regresar el tiempo para enmendar ciertas cosas. Pero ¿saben qué, hermanos? Si usted ha creído en la promesa del Señor Jesús, nada mejor le puede suceder a alguien que va a fallecer. Tendrá su encuentro con su Señor, con su Salvador. Yo sé que a veces eso para la gente que no cree en el Señor Jesús es ridículo. Pero para nosotros debería de ser un gozo, hermanos. El apóstol Pablo decía, bueno, yo quisiera seguir aquí con ustedes, enseñándoles. Pero qué mejor gozo es que yo me encuentre con mi Señor a través de la muerte. Yo sé que a muchos no nos pasa, pensamos en todo, pero menos en eso. Y cuando nos hablan de la muerte, a veces queremos ignorar ese tema. Pero la realidad, hermanos, es que aún los buenos líderes como Josué, como Moisés, gozaron y experimentaron la muerte. Ahora, mire el verso 8 y dice, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Esa palabra, siervo de Jehová. Imagínense que en el epitafio de Josué, ¿sí? ¿Saben qué es un epitafio, hermanos? ¿Alguien no sabe? ¿Sí? Lo que se pone en la lápida. Amén. Usan una piedra o un cuadro de concreto y ahí ponen, aquí yace el cuerpo de Josué, hijo de Nun, y luego ahí hasta abajo, para resumir toda su vida, siervo de Jehová. ¿Cómo dirá en tu epitafio tuyo, hermanos? ¿Dirá lo mismo? ¿O en el mío? ¿O dirá aquí yace alguien que mintió toda su vida? ¿O alguien tramposo? Tristemente, cuando alguien malo muere, no le ponen esas cosas. Dicen el mejor padre y el mejor hombre. Pero este epitafio de Josué fue real, fue verdadero. Fue un siervo de Dios, un siervo de Jehová, y se presentó fiel hasta su muerte. Hermanos, en resumen, nuestro epitafio debería de decir como el de Josué, siervos de Dios. Y yo espero que esto sea real, ¿verdad? En nuestra vida. El día que el Señor nos llame y algún familiar quiera poner ahí en la lápida nuestra, que ponga siervo de Dios, que fuimos fiel a Dios.
El verso 2:9, ahí mismo donde vamos, dice: y le sepultaron en la heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. A diferencia de otras tribus, hermanos, Josué sí fue sepultado en su heredad. Y cuando alguien era sepultado en su heredad, eso servía como un título de propiedad. No habían escrituras como hoy, no habían ahí papeles oficiales, pero a alguien que ya era enterrado en su propiedad, eso servía como un testamento. Ya tenían el derecho de esa tierra. Verso 2:10. Y toda aquella generación, hablando de la generación de Josué, también fue reunida a sus padres. Y aquí comenzamos con un problema grave. Dice: y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esta generación de Josué marcó un antes y un después. Pero la generación que se levantó después de Josué, de la generación de Josué, también marcó un cambio en el pueblo espiritual de la vida de Israel. ¿Qué pasó con esta generación siguiente, hermanos? El texto dice que esta nueva generación no conocía a Jehová. ¿Será que los de la generación de Josué no invirtió, no les enseñó acerca de Jehová? ¿Será que pasaron por alto este mandamiento? En Deuteronomio encontramos un mandamiento que dice: cuando vayas al campo, cuando regreses, cuando andes, cuando te acuestes, cuando te levantes, háblales de Dios, háblales de Jehová. ¿Será que se había olvidado esta generación de enseñarle a la próxima generación esto? Y es un buen tema para estarlo analizando el día miércoles en el Centro de Acción. Una generación, hermanos, tiene aproximadamente entre 30 y 40 años. Pero lo que hemos estado mirando ahorita en este único verso, el verso 10, es una pequeña transición de lo que va a ocurrir entre una generación y la otra generación. Y nosotros, hermanos, creemos que esta generación siguiente sí escuchó de Dios, sí escuchó de Jehová. Miraban lo que los padres hacían, lo que los abuelos hacían. Si Josué murió de 110 años, es probable que pudo ver sus nietos y sus bisnietos. Aquí no es un problema que la siguiente generación no haya escuchado de Dios. El problema es de que, regrese ahí conmigo al texto, y dice el verso 10: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Esa palabra hace la diferencia. No es que no hayan escuchado de Dios, sino que no querían tener un encuentro personal con Dios. Hoy tenemos nuestra generación que no quiere tener ese encuentro con Dios. Usted trae a su hijo aquí, pero cuando él haga mayor de edad, cuando el niño o la niña va a tomar su propia decisión. Y miren, hermanos, allá afuera, esto lo hemos dicho muchas veces aquí, pero allá afuera son el día trae 24 horas. Aquí solamente venimos y hablamos de Dios 2 o 3 horas y nos dormimos. Pero cuando los mandan a la escuela son 8 horas allá y están recibiendo información de toda índole, buenas y malas. Y luego llegan a casa y le permite a veces uno las tabletas, los dispositivos, y créame que no miran predicación. ¿Quién los está edificando? Eso es una alarma para nosotros, hermanos, porque deberíamos estarle hablando a nuestros hijos de este Dios grande, que ellos cultiven esa relación personal con Dios. Una cosa es traerlos y otra cosa es que al futuro Dios y los hijos nuestros tengan ese encuentro. Es nuestro deber como padres seguirles hablando de acerca de Jesús, acerca de la salvación, acerca de lo que este mundo espera a futuro. Y este mundo, hermanos, dice la Biblia que pasará como trapo viejo para que le dé entrada a cielos nuevos y tierras nuevas. Y vamos a conocer un poquito más acerca de este
pasaje a mirar, porque vamos a mirar algo que la gente cree incompatible del carácter del Señor, que es el amor y su ira, pero ambas van de la mano. Hay personas que dicen es imposible que Dios pueda castigar a alguien. Bueno, ahorita vamos a mirar las consecuencias. Y para que alguien, hermanos, pueda cumplir correctamente acerca del amor y la justicia, las dos cosas tienen que ir de la mano. Si usted pone por encima más una cosa que otra, entonces sería algo imperfecto. Pero cuando nosotros corregimos a nuestros hijos, es porque le amamos, es porque queremos verlo bien. Y Dios, que es perfecto en todas las cosas, Él lleva a cabo tanto su amor como su justicia perfectamente. Dice el verso 10 que acabamos de leer, hermanos, que esta generación que se levantó después de la de Josué no conocía a Jehová. Y no conocía ni la obra que Él había hecho por Israel. A veces cuando hablamos con nuestros hijos y comenzamos a contarle las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, lo toman como algo sin importancia. Esta generación le pasó lo mismo. Verso 2:11, hermanos. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esta generación después de Josué, hermanos, no solamente no querían conocer a Jehová, sino que el verso 11 dice que comenzaron a hacer lo malo. No querían tener una relación con Dios como su Señor, como su Dios. No querían servirlo, no querían adorarlo. Aquí comienza una decadencia espiritual llamada apostasía, hermanos. Y la apostasía, combinada con el desconocimiento de Dios, trae como consecuencia el abandonar a Dios. No solamente lo abandonaron, el texto dice que comenzaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Hermanos, esto es lo equivalente muchas veces a que un matrimonio de un lado, ya sea el hombre o la mujer, comience a irse con otra persona. Y el que está faltando a lo mejor no va a mirar que esta persona se va a enojar. O a veces sucede en la mujer, a veces sucede en el hombre, pero la infidelidad trae como consecuencia furor. El Señor había dicho que Israel, hermanos, cuando los sacó de allá con Abraham, dijo que de él iba a ser un pueblo grande, como las arenas del mar. Y no solamente eso, los prometió cuidar como la niña de sus ojos. Y no solamente eso, sino que más adelante el Señor dice que Israel fue vista para Dios como una esposa. Esta parte del verso 11, vemos que el pueblo comenzó a darle celos a Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 20, miramos que Dios se presenta como el Dios fuerte y celoso. El texto dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Ahora, usted leyó ahí los hijos de Israel, pero ¿qué tal si incluye ahí su nombre o mi nombre? ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios? Muchas. Tenemos una garantía, hermanos, de que Él es fiel y Él no cambia. Más adelante, en el libro de Juan, la primera carta dice que que Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Esa es una verdad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Venir y reconocer ante Él lo que hemos hecho y ponernos a cuenta. Pero no solamente eso, sino que también el texto implica que cuando tú vas y te arrepientes, das un giro para no volver a donde estabas. El arrepentimiento es eso. Íbamos caminando en contra del Señor y cuando te arrepientes es voltear a Él y caminar hacia Él. Es exactamente, hermanos, lo que muchas veces nos sucede como iglesia, como individuos, como familia.
Esto no era exclusivo del pueblo de Israel, darle la espalda a Dios. Muchas veces, hace rato el hermano mencionó que muchos queremos tirar la toalla. Y a todos nos pasa por la mente. El pueblo de Israel, hermanos, es muy similar a lo que hoy somos. Pero la lección no es exactamente para imitar lo malo de lo que el pueblo de Israel hizo, sino para agarrar eso malo y decirle: Señor, estamos fallándote aquí, pero queremos verte a ti solamente, queremos servirte a ti solamente, queremos ser tus hijos. Y cuando nosotros venimos, hermanos, en arrepentimiento y fe, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vaya conmigo ahí a Deuteronomio 31, 16 al 18, por favor. Leo para ustedes, Deuteronomio 31, del 16 al 18. Dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habían hecho para haberse vuelto a dioses ajenos. Si usted leyó conmigo, hermanos, esto es fuerte. Es fuerte. Ya Dios, años atrás, había anticipado que este pueblo le iba a ser infiel. Sin embargo, Él dice que Él iba a permanecer fiel, hermanos. Hubo un tiempo en que el Señor, su furor fue visto, y ahorita lo vamos a mirar en los siguientes versos, pero aún ahí, cuando nosotros seguimos siendo infieles, Él permanece fiel. El miércoles en el centro de acción hablábamos de que muchas veces el Señor nos perdona, pero a veces no nos quita o no nos salva las consecuencias de nuestros actos. Hicimos algo malo, hay consecuencias. Hicimos algo bueno, hay consecuencias también buenas. Tal y como el Señor había predicho allá en Deuteronomio, ese día llegó, hermanos, y las palabras que usa en el verso 16, Deuteronomio 31, y fornicará. Fornicar, hermanos, es en el sentido carnal, es tener relación fuera del matrimonio. Jehová había tomado a Israel como una esposa, como una novia para él. Era como lo más preciado para Jehová, pero ahora lo han abandonado por otros dioses. Eso traerá consecuencias, hermanos. En el verso 17 de Deuteronomio 31 dice: y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro. ¿Te has preguntado muchas veces cuántas veces hacemos esto? ¿Y cuántas veces el Señor aún sigue teniendo misericordia de ti y de mí? Al igual que un esposo, hermanos, traicionado, o una esposa se llena de furor y se llena de ira. Jehová dice: encenderé mi furor contra él. Hermanos, tener a Dios de nuestro lado, eso es una salvación eterna y es tenerlo como amigos. Pero no hay peor enemigo que Dios. Así como es nuestro mejor amigo, tenerlo en contra es el peor enemigo. Dice Hebreos: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Lo mejor que le puede pasar al hombre, hermanos, es estar en paz con Dios por medio de Jesucristo. Esa es una garantía que nosotros podemos tener, hermanos. Sí, a veces nos comportamos como estas personas, pero gracias a Dios que es su palabra la que permanece fiel, y Él nos ha garantizado salvación eterna. Eso no es una licencia para seguir pecando también. Es para seguirlo a Él por amor. Verso 2:12 de Jueces, volvamos ahí a Jueces 2:12, por favor. Dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Esto fue el colmo, hermanos.
Y no se va a quedar ahí. Esto va a seguir empeorando. El autor de Jueces quiere que los lectores, nosotros, en cada párrafo miremos los énfasis. Dejaron a Jehová. Se fueron tras otros dioses. Los adoraron. Provocaron a ir a Jehová. Hermanos, no les bastó un Dios más. Aquí dice la Biblia que se fueron tras otros dioses en plural. Ellos abandonaron al único Dios verdadero para irse tras el palo, tras el metal, tras la piedra. Saben que los dioses muchas veces tienen formas y la gente necesita cargarlos porque ellos no son dioses. Y estos son dioses que nosotros ya detectamos hace muchos años. Pero ¿qué tal de los que no hemos detectado? Dentro de nuestro corazón, hermanos, hay una necesidad de adorar a algo. Y si no es Dios al que estamos adorando, entonces ¿qué cosa es? Porque si no es Dios lo que está en primer lugar, lo que hemos puesto para adorar, entonces algo está ocupando su lugar. Algunas cosas buenas que tenemos, si está en primer lugar, hermanos, eso es tener un ídolo. Exactamente, esta generación después de Josué hizo lo contrario a lo que Moisés y Josué les había pedido hacer. Y Dios, hermanos, no se quedará con las manos cruzadas. Hay personas que siguen pensando que la bondad y la misericordia y el amor de Dios son incompatibles con su justa ira. Sin embargo, la Biblia es clara cuando Hebreos 12:6 nos dice que entre el amor de Dios y su justicia hacen el equilibrio perfecto para corregir a sus hijos. Usted no le pega al hijo de la vecina ni al hijo de otra persona. Usted corrige a sus hijos porque los ama. Y la disciplina también nos dice la Biblia que es dura, pero que al final, cuando el hijo la acepta, trae consecuencias buenas. Hay que mostrar amor, hermanos, sí, pero también hay que mostrar la justicia de Dios. Hay que presentar el plan de Dios con amor, pero también hablar de la justicia, que es lo que le espera al hombre que no oye o no obedece el llamado de Dios. Ambas cosas deben de ser exaltadas cuando hablamos del Evangelio. Jueces 12:13, vamos ahí, hermanos, en el 12:13. Dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Hermanos, entre Jehová y los Baales no hay comparación. Es más, entre Jehová y Baal ni siquiera hay una rivalidad, porque nuestro Señor es todopoderoso. Sin embargo, las personas a veces se van tras estas cosas. Pero el pueblo, que muchas veces nosotros vemos hacia Israel, el actual, decimos que es el pueblo santo de Dios, ese pueblo en ese tiempo seguía adorando ídolos, como lo sigue haciendo hoy. Y no solamente Israel, no es exclusivo de Israel, es exclusivo de las naciones. Pedro nos dice que ahora nosotros, los que hemos creído, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. Ya no se bastó solamente para una raza y una etnia. Ahora todo aquel que cree en Jesús ha sido llamado a ser santo. Usted y yo que hemos creído seguimos siendo y somos siendo el pueblo de Dios. Los israelitas de esta generación prefirieron a Baal, hermanos. ¿Has escuchado? Dejaron al Dios todopoderoso por seguir a la piedra, al palo, al Dios fabricado por las mentes de los hombres. A un palo, a un trozo que no se mueve, que no escucha, que no oye. A esos comenzaron a servir. Están hechos de metal, de lodo, de barro, de piedra. Hermanos, es ridículo que las personas se inclinen ante estos ídolos. Sin embargo, ellos prefirieron seguir a algo tangible y visible para dejar de seguir al Dios invisible, al Dios todopoderoso, al Dios que se comunicaba con ellos por medio de truenos, por medio de rayos, por medio de un profeta. Ellos comenzaron a seguir dioses que no son dioses. Estos israelitas del tiempo después de Josué dejaron de ser monoteístas por ser politeístas.
Dejaron de tener un solo Dios todopoderoso por tener diferentes tipos de dioses, diferentes tipos de ídolos. No se conformaron, hermanos, por tener solamente un Baal, sino que también el verso 13 nos dice que comenzaron a adorar a Astarot. Los cananeos decían que el dios Baal era el dueño de la tierra. Hermanos, y eso es una falsedad. La Biblia nos presenta, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, el derecho y el título de propiedad le pertenecen solamente a Jehová. Ese es el significado de Baal, el dueño de la tierra. Y se le atribuían poder para la fertilidad y para la agricultura y para la lluvia. Comenzaron a adorar también a Astarot, y esta deidad, hermanos, se le considera la diosa del amor sexual, la diosa de las guerras. Uno de los hombres que la Biblia menciona como el más sabio, Salomón, Primera de Reyes 11:3, si no quiere ir, se lo leo para ustedes, y dice: y tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Escuche esto: porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolos abominables de los amonitas. Hermanos, ¿tienes la Biblia? Salomón tenía una copia del Antiguo Testamento, y ¿saben qué? Lo dejó a un lado por seguir a dioses paganos. Eso nos habla también acerca de que nosotros deliberadamente podemos hacer eso. La Biblia nos exhorta y nos dice que siempre estemos meditando y escudriñando la palabra del Señor. Jesús dijo: ¿os parece que en ellas está la vida eterna? El problema es de que al no leerla, aparte de que no aprendemos más, se nos olvida lo aprendido. Si usted cree que la idolatría es algo que se erradica fácilmente, hermanos, está equivocado. Algunos ídolos, algunos dioses de este Antiguo Testamento, hoy en día están tan vigentes como usted nos imagina. Han cambiado los nombres solamente, pero siguen vigentes. La única manera de poder erradicarlo es conociendo más y más y más de nuestro Dios, y para eso tenemos su palabra. Deberíamos de corregirnos también en nosotros, en amor, en compañerismo, unos con los otros, orar unos con los otros, animarnos a estar pasando tiempo en la lectura, hermanos. Hay veces que los hermanos no les gusta que alguien lo corrija, y esto es bíblico. Usted puede ir con alguien que no está acorde a lo de la Biblia y decirle: hermano, en amor, te encarezco, compórtate, no te estás comportando como un creyente. Y aquel hermano debe de tener toda la humildad de decir: hermano, gracias porque has visto en mí lo que yo no puedo ver. Pero a veces decimos: ¿y quién eres tú para decirme tantas cosas? Como que tú anduvieras muy bien. En lugar muchas veces de decir: gracias, me has corregido. Saltamos ahí a Jueces 2:14, por favor. Dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ahora tenemos un efecto del verso 13. El verso 13 nos dijo que se fueron tras otros dioses para adorarlos y servirlos, y el efecto dice: se incendió contra Israel el furor de Jehová. Este pueblo deliberadamente, hermanos, había abandonado a Jehová. Ahora Jehová también va a responder en ira. Los abandona. Y no hay nada más terrible, hermanos, que sentir el abandono del Señor. Estos hombres comenzaron un momento de aparente gozo tras ir de estos dioses que no son Dios, pero pronto van a conocer la ira del Señor. El Señor comenzó a entregarlos a sus enemigos. Dios también los abandonó a su suerte. El texto no termina ahí. Dios permitió que robadores vinieran, les robaran, los despojaran, y aparte de eso dice que los vendió
y los entregó. Hermanos, eso es algo que el pecado hace a menudo. Nos aparta de Dios, pero Dios a su vez no se queda con las manos vacías. Hay consecuencias por rechazar a Dios. Dejaron la tranquilidad y la seguridad de Dios. Ahora es Dios mismo que los entrega a los enemigos. No es que los enemigos de los israelíes fueran más fuertes que Dios. No, es Dios entregándolos a ellos. Al no tener la protección de Dios, eran presas fáciles para ellos. Salmo 121 nos habla acerca de que Él es nuestro cuidador, que Él no duerme, que Él es nuestro guardador de día y de noche. Él no permite que nuestro pie resbale. Pero dale la espalda al Señor y mira lo que pasa. Te entrega, te deja, te abandona tu suerte. Y no porque Él sea un Dios malo. Es al contrario, es para que te des cuenta que lo necesitas y que sin Él no eres nada. No somos nada sin Él. Jesús dijo, apartados de mí, nada sois. 2.15, hermanos. Dice el 2.15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se le había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Sabes una cosa? Este pueblo dejó la bendición de Dios por la maldición de Dios. No es que ahora ellos estén pasando una mala racha. Es que me está yendo mal, decimos a veces. Es que yo no sé por qué me está yendo mal. No, muchas veces es porque nos hemos alejado de Dios. Y no es lo mismo, hermanos, que nosotros pasemos una mala racha por algún mal tiempo a que Dios nos abandone. A veces Dios permite estas cosas para que nosotros busquemos de Él, sigamos confiando en Él, sigamos confiando en sus provisiones. Pero algunas veces es deliberadamente Dios entregándonos ahí para que regresemos y miremos que sin Él no somos nada, hermanos. Deuteronomio 28:16, leo rápidamente para ustedes. Y esto está muy fuerte porque Deuteronomio dice, maldito serás tu ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Estas eran consecuencias por abandonar a Dios. Es una serie de maldición, no viene de Satanás, viene del mismo Dios. También del mismo Dios salen las bendiciones por la obediencia. Y esta lista de Deuteronomio 28, hermanos, continúa. Usted puede leerla en casa. Pero crea esta verdad. Hay bendición y hay maldición que salen del mismo Dios. Normalmente a veces traducimos la palabra bendición en bienes materiales. Y son parte de la bendición del Señor. Pero la mejor bendición que hemos recibido de parte del Señor los creyentes es haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Es la mejor bendición, hermanos. Es la que determina nuestra eternidad. Antes, sin Cristo, íbamos derechito al infierno. Con Cristo, hoy tenemos vida eterna, la vida abundante de la que Dios nos habla. Jueces, ahí 2:16 y 17, leemos juntos, ya casi cerramos, hermanos. Dice el 16 y 17, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. 17, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Aún Dios, hermanos, en su misericordia, en su bondad, en amor, mantenía su promesa, su fidelidad. Al inicio dije que uno de los fundamentos de los atributos de Dios es su fidelidad. Y hay una palabra que se asocia con la fidelidad, que es la inmutabilidad de Dios. Y esa palabra inmutabilidad es de que Él no cambia. ¿Le dolió a su corazón que este pueblo fuera infiel? Sí. Pero a causa de su promesa, a causa de su palabra, Él seguirá siendo fiel. Dios aún sigue en nuestros días llamando a personas que no le conocen. Sigue siendo fiel. Él ha prometido que todo aquel que en Él crea será salvo. Sigue haciendo este llamado a personas, hermanos,
que no le conocen. Pero ¿qué tal de los que le conocemos? Que a veces deliberadamente lo abandonamos. Es el tiempo, hermanos, de ponernos a cuenta con el Señor. El libro de los jueces nos habla acerca de esta decadencia. Comenzaron bien, pero ahora van hacia abajo, van como rodando en un declive que nadie nos va a poder detener. El libro de jueces, hermanos, debería de movernos a ver dónde estamos como creyentes, como iglesia. ¿Vamos en declive o vamos avanzando hacia arriba, cuesta arriba? En todo momento, hermanos, Jehová ha querido salvarnos. Jehová ha querido guiarnos. Jehová ha querido tener el cuidado de nosotros. Somos nosotros los que a veces nos salimos de esos cuidados del Señor y yéndonos tras otros ídolos, otros dioses. Un pastor o un líder de una iglesia, su trabajo es seguir guiando a las personas a Jesús, al conocimiento. Los jueces aparecían para este propósito. No solamente era la guerra militar que se libraba ante otros grupos, sino que el líder se paraba ahí, el juez se paraba ahí para decirles: hay poder en Jehová, podemos vencer en Jehová. Pero ¿saben qué hacía esta generación? Se apartaban otra vez. Venía el juez, los liberaba de aquel enemigo y apenas se sentían otra vez en paz con Dios, libres, volvían a caer en lo malo. Poner líderes o jueces en este capítulo, hermanos, parecía que fuera en vano, porque ellos a la muerte de aquel líder comenzaban nuevamente con este ciclo de seguir cayendo en provocación a Dios. Esta decadencia o esta apostasía había llevado al pueblo a vivir sin Dios, hermanos. Y cuando el pueblo vive sin Dios, hay desenfreno. Hay desenfreno, hay maldad, hay crisis. Y no me refiero a la crisis económica, aquí vienen toda clase de crisis, pero lo principal es la crisis donde no está Dios. Usted puede mirar hogares donde no está Dios presente, y son hogares que usted prefiere mejor ir a otro lado, voltear a ver a otro lado. Pero donde hay paz, hermanos, donde Cristo está en ese hogar, hay paz y hay tranquilidad. Aún con las consecuencias, este pueblo estaba experimentando, hermanos. El Señor los había librado ya de enemigos, volvían a hacer lo malo. Los líderes, hermanos, puestos aquí en los jueces, vamos a conocer varios de ellos. Ya se nos habló de Caleb, de Otoniel. Aquí viene en este libro también el juez Sansón. Pero fueron líderes que también tuvieron limitaciones, fallaron. Algunos no como Sansón. Sansón sí deliberadamente nos menciona la Biblia que fue uno de los que más falló. Pero oremos por nuestros líderes. Son personas también que humanamente fallan. Pero oremos que el Señor siga teniendo cuidado de ellos. Que el Señor siga levantando líderes. Jueces 2:18 dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Hermanos, aquí vemos uno de los atributos también de Dios, la misericordia. Aun cuando el pueblo le había dado la espalda a Dios, se iban tras otros dioses, Jehová seguía mostrando fidelidad, amor y misericordia y compasión por ellos. Y es que, hermanos, la misericordia de Dios, dice la Biblia, que no solamente es un pedacito, sino que de Él emana la misericordia. Tenemos un Dios lleno de misericordia. Hermanos, el pecado, tarde o temprano, te llevará a lugares donde tú no quieres estar. Pero Dios, en su misericordia, muchas veces de ahí del lodo, del pozo, de ahí del fango, a veces donde caemos, de ahí nos rescata el Señor. Y a muchos de nosotros somos testimonios que el Señor nos ha sacado de ahí. Y les aseguro que muchos no queremos regresar ahí. Mientras tenemos vida, hermanos, podemos seguir clamando al Señor. Tenemos un Dios que oye nuestras aflicciones.
Tenemos un Dios, hermanos, que se compadece de nuestras debilidades. Tenemos un Dios, hermanos, que no solamente se compadece, sino que ha propiciado al único medio por el cual podemos ser salvos, a Jesús. Es lo único que Él tenía, sin embargo, Él lo entregó por nosotros. Y Cristo, en voluntad de Él tomó nuestro lugar. El 2:19, hermanos. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Todo hombre humano, hermanos, como hace rato mencioné, el juez pues tenía que morir, ¿verdad? Y cuando el juez moría, dice el verso 19, se corrompían aún más, hermanos. Cuando hablamos con personas que han vivido 40 o 50 años, pregúntele cómo era la generación hace 30 años. Los jóvenes, aunque no conocían a aquella persona, iban, buenas tardes, tío, tía o señor, necesita algo. Eran muy amables, pero poco a poco te miran y si te pasaron a traer ni siquiera se disculpan. Todo eso ha cambiado y no es parte, hermanos, que nosotros no hemos enseñado eso, es parte que el pecado ha venido corrompiendo a la humanidad. Hermanos, un líder levantado por Dios, así como lo hemos visto ahorita en el verso 19, tenía el respaldo de Dios. Y el Señor estaba con aquel líder. Nosotros, hermanos, Dios ha puesto líderes en nuestra iglesia. Dios ha puesto líderes en nuestros centros de acción. Tenemos 3 centros de acción. Oremos por ellos. Oremos por ellos. Oremos que Dios no solamente supla sus necesidades externas, sino la interna. Que estos líderes sigan confiando en el Señor y que sigan enseñando y guiando al pueblo por el buen camino. Estos hombres, hermanos, los jueces eran levantados para eso, para mostrar la grandeza del Señor. Jueces 2:20, ya casi terminamos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz. Por favor, ya cierro con esto, pero lea atentamente el verso 14, por favor. Regresamos ahí al verso 14. Y al inicio dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová. Ahora lea el 20. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. En nuestro español suena muy parecido la ira con el furor. Pero el furor, hermanos, es una reacción violenta. Usted no piensa cuando hay ira, cuando hay furor en la persona. Actúan y aunque después se arrepientan, pero aquí es accionar a una violencia. La ira es una necesidad de venganza. Son dos cosas distintas. En una es una reacción violenta y en la otra hay una necesidad interna de venganza. Hermanos, hace rato mencioné que no hay nada peor que tener de enemigo a Dios. Sí, Satanás es nuestro adversario, pero Satanás se queda muy corto, muy chiquito delante de nuestro Dios. Es mejor obedecer, hermanos. Es mejor que el Señor en amor siga obrando en nuestra vida, que al final de cuentas las personas que no van a obedecer a Dios se enfrenten a su ira y a su furor. Ellos habían deliberadamente abandonado a Jehová. Esta generación que nos ha tocado vivir, hermanos, se les ha predicado, se les ha testificado. Muchas iglesias hacen muchos eventos para que el nombre de Jesús sea conocido entre los que no lo conocen. Sin embargo, ¿saben qué? Han cerrado sus oídos. No quieren nada con Dios. ¿Habrá consecuencias? Sí las habrán. Habrán consecuencias para aquellos que hemos dicho: amén, Señor, aquí estoy. No soy nada sin ti. Necesito un Salvador. Habrá consecuencias para aquellos que dicen: no, eso es para viejitos, eso es para jóvenes, eso no me interesa. Es más, ustedes están locos.
habrá consecuencias también. Oremos que el Señor siga tocando vidas. Él se complace en salvar almas, hermanos. Tenemos un Dios que se complace y hasta hoy en día Él sigue haciendo el llamado a las personas que vengan a Él en arrepentimiento y en fe, hermanos. Hemos terminado. Voy a orar, hermanos, para que cerremos nuestro mensaje. Si hay dudas, pregúntenle al pastor, por favor. Pero aquí tenemos otros hermanos, ¿verdad? El día miércoles nos reunimos en diferentes hogares. Si a usted le interesa asistir a uno, si a usted le interesa abrir su hogar para tener un estudio bíblico, excelente, hermanos. Estamos dispuestos. Vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias por esta lección, Señor. Permite que nuestro corazón vaya en pos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no poner la mirada en otras cosas que no son Dios, en otras cosas que no son dioses, Señor. Ayúdanos, no solamente los visibles, ayúdanos a identificar aquellos que están dentro de nuestro corazón, aquellos que muchas veces deliberadamente nosotros nos inclinamos a ellos para servirles, Señor. Ayúdanos que en todo momento seas tú el único Dios verdadero que gobierne nuestro hogar, que gobierne nuestra mente, nuestro corazón. Señor, ayúdanos a entender el primer mandamiento, Señor. Amarte a ti con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, Señor. Nos quedamos cortos, sí es cierto, Padre. Pero ayúdanos, Señor, por lo menos danos esa intención en nuestro corazón de amarte, Señor, en todo momento. De respetarte, Señor, de llevar tu nombre a otros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Ayúdanos a tener ese atributo que en ti es perfecto, pero en que nosotros falla muchas veces, Señor. Tu fidelidad, Padre. Gracias porque eres un Dios fiel que no cambia. Gracias porque eres un Dios amoroso. Gracias porque eres un Dios justo. Gracias, Señor, porque eres un Dios lleno de bondad, lleno de misericordia. Gracias, Dios, porque nada se compara a ti, oh Dios. Gracias por las visitas que tuvimos el día de hoy, Padre. Gracias por que dispusieron, Señor, en su corazón estar hoy aquí. Yo sé que has hablado a los corazones. Yo sé que has hablado, Señor, a mi vida. Y gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de pararme aquí al frente, Señor, siendo un pecador, siendo alguien que falla muchas veces, siendo alguien que no merece tu perdón, Señor. Tú me has perdonado, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.